Bien, el tema que nos atañe el día de hoy en esta presentación es sobre el estado de la profesionalización de los directores escolares del Cantón Manta, ¿no? En este caso, exclusivamente en el distrito 13D02, en mi país, por la organización territorial, se dividen en distritos y en zonas. Cada distrito corresponde a 3 cantones específicamente. El distrito 13D02 corresponde a los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó, pero el estudio se basó específicamente en el cantón de la ciudad de Manta, ¿no? El estado de la profesionalización del directivo de educación. La función del directivo a través de los años y un poco a través de las investigaciones que se han realizado, se le atañen muchos logros dentro de un centro educativo. La mejora de la práctica pedagógica muchas veces de los docentes, en este caso la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, que son vinculados a la direccionalidad que emplea el directivo de las instituciones educativas. Esto es importante aclarar, no es un sinónimo de la función docente. La función, en este caso, la preparación del docente que tiene a través de la primera formación inicial, que son los estudios de pregrado, no corresponden a la profundización que tiene a la función de directores escolares. Por lo tanto, el rol del director, en este caso, cuando se lo asume, es un trabajo bastante exigente porque está rodeado de una complejidad bastante alta en el tema de poder potenciar las habilidades de los mismos docentes, de los compañeros, en este caso acompañamiento, asesoramiento, monitoreo. Es complejo porque tiene que ir vinculando la capacidad previa que tiene, o sea, la experiencia previa que ha tenido como profesional de la educación para ir mejorando el proceso pedagógico y con ello pues, los resultados de aprendizaje que tienen los estudiantes en el centro educativo, y ir mejorando también el tema de la cultura organizacional en pos de ir involucrando los distintos actores en la gestión de la institución educativa. En este caso, la dirección es una actividad con la suficiente entidad propia para ser reconocida como profesión. A través de los estudios a nivel regional, por ejemplo, todavía es un poco incipiente este tema de poder tener programas específicos o programas de profesionalización para los puestos de dirección escolar. Uno de los países que mejor ha desarrollado el tema de la carrera directiva es Chile, por ejemplo, que en este caso la sinergia de trabajo entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior en ese país, pues bastante alta, porque el Ministerio de Educación vincula programas de formación continua en este caso, la formación de directores escolares, y la Secretaría y el Sistema de Educación Superior es el encargado, en este caso, de emplear esos programas de formación de directores escolares. Dos universidades, por ejemplo, que puedo mostrar de aquello, es la Universidad de Valparaíso, que tiene una de las mejores carreras en formación de directores escolares a nivel regional, y la Universidad Católica de Chile, todas alineadas a líneas de investigación de sus programas doctorales que tienen, en este caso, y ellos son los encargados de ir formando a priori a los nuevos directores escolares. En este caso, ellos sí contemplan el rol del directivo como una carrera distinta a la profesión inicial del docente. En este caso, es importante en este punto aclarar que el Ministerio de Educación del Ecuador, desde el año 2011 que se promulgó la nueva ley, para poder ser directivo escolar, se atañen dos condiciones. Todas las condiciones son las dos principales: estar en una categoría específica, que es la D, y contar con un título de posgrado. Y es ahí donde detona ciertas circunstancias o ciertas problemáticas que hemos tenido a través de estos años de la promulgación de la ley, con respecto a insertar a profesionales en los puestos de dirección escolar. Por lo tanto, en este tema de la profesionalización, cómo van a ir formándose, el concepto mismo de la profesionalización directiva atañe que es un proceso inicial y continuo que permite dotar de habilidades, competencias, justamente para la función de la dirección escolar. Este trabajo, esta ponencia sobre el estado de la profesionalización, como lo mencionaba antes, se empleó en el distrito 1302 de educación del cantón Manta, justamente de la provincia de Manabí,
Este estudio está enmarcado con un estudio previo mucho más, está basado en un estudio mucho más amplio, que es un proyecto de titulación que estoy llevando a cabo con el doctor Eldis, sobre la formación y gestión educativa de los directores escolares de ese distrito. Por lo tanto, ese estudio se basó bajo un enfoque mixto, con un tipo de diseño no experimental de corte transversal, porque para la ponencia se trabajó en un periodo específico de la recolección de la información sobre el estado de la profesionalización de directores escolares. La muestra la conformaron de los 126 directivos que tenemos en ese cantón, 56 con unos, parámetros que se muestran, tanto de que hayan tenido, por lo menos estén 5 años en la función directiva, que tengan más de 1000 estudiantes y alrededor de unos 50 docentes. Son características de lo que en Ecuador nosotros llamamos unidades educativas del milenio o unidades educativas completas, que son aquellas instituciones que se han creado no hace más de 5 o 7 años en el periodo político anterior, y son las instituciones cuya dimensionalidad y cuya oferta es mucho más completa que otros centros educativos. Por lo tanto, ahí la masa de profesionales que se encuentra realizando la labor educativa es mucho más amplia. Son profesionales de todas las características que vienen vienen desde la Facultad de Educación o de otras facultades que prestan su servicio para el desarrollo educativo. Entonces, en esta ponencia vamos a presentar un poco lo que hemos recogido en el cuestionario de la formación de directores escolares y sobre sus necesidades de formación que ellos muestran, ¿no? Por lo tanto, aquí, en la primera tabla, mostramos un poco la radiografía de cómo está, cómo están en términos de preparación, en años de experiencia y en temas de horas de formación continua que han tenido los directores escolares con estas características, ¿no? Podemos darnos cuenta, hay un leve incremento, hay un leve porcentaje alto de aquellos que tienen posgrados vinculados a la gestión educativa. Lo que nos preocupa a nosotros como funcionarios del Ministerio de Educación son aquellos justamente que tienen una licenciatura solamente tienen estudios previos de pregrado, aquellos que tienen estudios de pregrado en otras áreas del conocimiento, sean estos ingenieros, arquitectos, abogados, y posgrados en otras áreas que no específicamente están direccionados al área de educación. Entonces, estos son de la muestra la distribución de cómo están los directores escolares. Entonces vemos que hay, por ejemplo, 39,29% son aquellos que tienen un posgrado directamente direccionado a la gestión educativa. Pero hay un 26,79% que a duras penas tiene estudios previos solo de pregrado. Entre ellos, podríamos decir, podemos decir que el 50% de los que tienen licenciatura a duras penas ha realizado entre 40 y menos de 40 horas en formación continua. Prácticamente la preparación para ejercer el puesto de director escolar es bastante insuficiente en este sentido. Y podría decirse que los que tienen posgrados en otras áreas, a duras penas es el 16,7% que han recibido una formación continua con respecto a la gestión educativa de las instituciones. La distribución de años, por ejemplo, aquellos que tienen de 2 a 4, que son los nuevos ingresos que a través del Ministerio se ha dotado, el 32,14, que tienen una experiencia entre 2 a 4 años, previas, antes del de ahorita, y aquellos que tienen más de 8 años de experiencia son el 42,86%. Entonces, acá mostramos un poco la radiografía de cómo está en términos de preparación, en términos de horas de capacitación, en temas de años de experiencia que han tenido dentro de la función directiva. La ley, en su artículo 110, tiene 2 requisitos principales para ejercer cargos de directores escolares. Estén en categoría D, lo que eso es equivalente a 12 años de experiencia, y que tengan un título de posgrado. No vincula un título de posgrado en gestión educativa, pero sí que tengan un título de posgrado. Eso ha dado la apertura a que los distintos profesionales, desde las distintas áreas del conocimiento, sean estos posgrados en química, sean estos posgrados en leyes, etcétera, si tienen la categoría, que es la principal, puedan estar en puestos de dirección escolar. Y eso es una de las problemáticas que tenemos actualmente, porque hay una masa profesional bastante amplia,
de directores escolares que no están alineados justamente para poder ejercer, o el perfil profesional que tienen no está alineado para ejercer esos puestos de dirección escolar. En términos de la valoración de su preparación previa, con respecto a lo que mostrábamos al inicio, en términos de legislación educativa, que es uno de los componentes cuya problemática es mucho más amplia, que muestran muchas más dificultades, a duras penas el 42,86% ellos se autovaloran que están regularmente formados. El 5,36% consideran ellos mismos que están totalmente formados por los distintos cursos que el Ministerio de Educación da con respecto a legislación educativa. El tema de la legislación se divide en 4 componentes de acuerdo a los estándares que están vigentes en mi país. Legislación para la gestión directiva, la legislación para la gestión pedagógica, legislación para la gestión de riesgo y de convivencia. Entonces hay 4 componentes que a través de las distintos actores que regulan la educación evalúan, y esos son los que se disponen en términos de legislación. Ahora, conocimientos con respecto a su labor como directores escolares, en términos de procedimientos administrativos y cómo articulan la legislación con esos procedimientos, cómo articulan esos procesos para realizar su labor, tanto en términos en ámbitos administrativos como en ámbitos pedagógicos. Ellos estipulan un 41,0%, consideran que están regularmente formados. Y a dura pena el 7,14% considera que están formados totalmente, porque son aquellos 7,14% porque están vinculados a sus posgrados de gestión educativa que han tenido previamente. En términos de necesidades de formación... ¿Es una reunión, una conferencia? En términos de estrategias, en términos de necesidades de formación, lo que más demuestran en necesidad es en términos de desempeño profesional docente. En este caso, uno de los estándares principales que el Ministerio de Educación tiene es que al ver que hay una masa profesional bastante amplia de aquellos que no han estado en una facultad de educación, sino en otro tipo de perfiles profesionales, una de las labores es preparar un programa de formación interna justamente para ir equiparando esos roles en términos de didáctica, etcétera, de los profesionales que no han tenido preparación previa en educación. Entonces, ellos, el 53,57% estipulan que es ahí donde necesitan un esfuerzo mayor de preparación. En términos de conocimiento sobre manuales, porque el Ministerio de Educación, en términos de burocracia, estamos un poquito bastante amplios, y los distintos reglamentos, disponen más reglamentos. Entonces, esa articulación entre lo que dispone el Ministerio de Educación, lo que dispone las distintas zonas de educación, la distribución territorial, y lo que disponen los distintos distritos, es donde se tiene que ir regulando y donde se tiene que ir viendo cómo articulan esos reglamentos que salen en cada entidad a el diario vivir del centro educativo, y el 58,93% estipula que es ahí donde requieren aún un mayor esfuerzo de preparación específica en esos ámbitos. En términos de acompañamiento pedagógico, vemos que hay un 64,29% donde requieren capacitaciones para poder ejercer esos roles de acompañamiento a la labor, a la práctica pedagógica en aula que realiza el docente, y a la asesoría en términos de preparación de la misma práctica pedagógica. Entonces, en lo que es la planeación escolar, la distribución estratégica del centro educativo de acuerdo a sus dimensiones, los planes anuales, el plan de formación, el proyecto de dirección escolar que tiene que realizar cada directivo, pues hay un 64,29% que también requiere de esa formación específica para esos procesos de gestión escolar que se requieren. A manera de conclusión, el estado de la profesionalización pues ha demostrado que hay un porcentaje de directivos que no cuentan con la preparación específica y especializada para ejercer los roles de liderazgo escolar, los roles de gestión educativa dentro del centro educativo, ya que quienes ejercen estos roles, pues en varios de los casos son docentes que se los escoge por años de experiencia, por estar varios años en el mismo centro educativo, o otros profesionales que tienen posgrados, pero con otro tipo de perfil profesional. Aunque se evidencia que hay un incremento muy pequeño de aquellos, o que hay una inserción muy pequeña de aquellos que tienen posgrados en dirección escolar, aún
se especifica que la realidad es que se requiere de programas de especialización para fortalecer la gestión de los procesos educativos y organizativos del centro educativo. Aunque los participantes mencionan que requieren en ciertos ámbitos una formación alta, la realidad es que los programas de formación, en este caso los programas de profesionalización directiva, sea tanto en programas de posgrados y en programas de formación continua, son muy escasos a nivel de mi país. Aún no hay esos espacios formales para formar directores escolares dentro de los centros educativos. Desde la política educativa todavía no se la concibe como una carrera que se necesita ya ir potenciando a través de los distintos programas que se puedan proceder. Por lo tanto, los distintos procesos de estos directores escolares lo van incorporando de manera empírica, sin previa identificación conceptual a través de la investigación, etc. Por tanto, de manera un poco de recomendación, todo esto, el tema de la formación debe ir centrándose en la especialización o profesionalización de estos profesionales para la actividad directiva y ir con ello potenciando la calidad de la educación que nosotros tenemos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por el espacio. Ha sido un placer poder estar un año más en esta convención científica.